que son, en primer lugar, reconocer que los arcos tienen dos tipos de medición, ¿ya? Ya sea angular y lineal. Dibujar correctamente un sector circular, ¿ya? Y reconocer sus elementos. Por otra parte, vamos a calcular correctamente la longitud de un arco y vamos a aplicar la fórmula de manera eficiente a la hora de resolver ejercicios, ¿ya? Para ello hay que interpretar bien. En algunos casos vamos a encontrar gráficos, entonces lo único que tenemos que hacer es ver el contenido de ese gráfico. Entonces, ese es mi propósito del día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar en primer lugar con la parte teórica y luego ya vamos con la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces voy a ver de qué trata el tema de hoy día con sus fórmulas respectivas para luego ya aplicarlas, ¿ya? Conceptos previos, ¿ya? Los conceptos previos, dice, tengo que saber qué es una circunferencia. En geometría, si es que todavía no van por este tema, entonces ya les voy a indicar, ¿ya? ¿Qué es una circunferencia? Es un conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro, ¿de acuerdo? A la distancia común del centro a los puntos del plano se verifican lo anterior. Se le denomina radio de la circunferencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tengo mi gráfico, una circunferencia, ¿ya? Voy a encontrar un centro, R de radio, ¿ya? Y un punto cualquiera en la circunferencia. Bien, entonces tengo centro, radio. La distancia del centro hasta cualquier punto de la circunferencia es igual a R. O sea, es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, el punto puede ser cualquier valor, cualquier punto en la circunferencia. Ahora tengo a la porción de la circunferencia limitada por dos puntos de ella, tales como P y Q, se le denomina arco, ¿de acuerdo? Entonces, el arco PQ lo tienes en la gráfica, ¿ya? Ahora, ese arco unido con los radios, vas a encontrar una región limitada por un arco y el ángulo central, ¿ya? Se le denomina, a ese pedacito se le va a denominar sector circular, ¿ya? Bien, entonces tengo mi gráfico ahí, y lo que está pintado, pues, es el sector circular que yo le voy a encontrar su fórmula o su distancia, perdón, claro, la distancia y la longitud y su medida. Bien, ahora, ¿cómo voy a calcular la longitud de un arco? ¿De acuerdo? Si consideramos una circunferencia, dice, si consideramos una circunferencia de radio R, ¿ya? Y un arco de ella, PQ, procederemos a calcular la longitud del arco PQ de la siguiente manera. Vamos a ver. Tengo acá. Trazamos OP y OQ, cuya longitud es igual a R, o sea, son sus radios. Sea la medida del ángulo POQ tiene que estar en radianes y radianes, ¿ya? Entonces tengo que la longitud de PQ es igual a L. Y L se encuentra de la siguiente manera. L es igual al ángulo, ¿ya? En radianes, acuérdate, por el radio. Entonces yo simplemente voy a aplicar esta fórmula, ¿ya? Y voy a encontrar la longitud de mi arco. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos
note que el ángulo central debe estar expresado en radianes y que en la mayoría de ejercicios se toma como referencia al sector circular que limita al ángulo central y el arco correspondiente. Por ello, en los ejercicios solo se dibujará el sector y no toda la circunferencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, el ejemplo es el siguiente. Calcular, ¿ya? El ejemplo es calcular o calculemos la longitud de un arco correspondiente a un ángulo central de 30 grados sexagesimales en una circunferencia de 18 centímetros de radio. Bien, entonces tengo mi gráfico y tengo el sector aquí. Entonces lo que me piden es encontrar la longitud, o sea, L mayúscula. Bueno, para empezar, yo tengo que convertir mi ángulo central, ¿ya? Que me están dando en 30 grados sexagesimales. Por lo tanto, convirtiendo sería 30 grados sexagesimales por pi sobre 180. Entonces, yo calculo y me va a dar pi sexto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces tengo que la longitud va a ser igual a pi por r, o sea, el ángulo, que es pi sextos, por 18. Sacas sexta y tienes que tu longitud de de ese sector es 3 pi centímetros. ¿De acuerdo? De la longitud. Entonces, en algunos casos me van a pedir perímetro, pero ya el perímetro ya es sumar todos los lados de ese sector circular. Bien, entonces, tengo desarrollado un ejemplo, ¿ya? Y ahora voy a proceder a solucionar los ejercicios siempre y cuando no tengan ninguna pregunta. A ver, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todo lo tienen claro? ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Sí, profe. Ya, entonces, si todo está claro, vamos a proceder con sus ejercicios de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la única fórmula que vamos a aplicar es que L es igual a pi por R. Nada más. ¿Ya? Listo, entonces vamos a proceder con sus ejercicios de aplicación. Tengo uno. Calcular la longitud de un arco correspondiente a un ángulo central de 45 grados sexagesimales en una circunferencia de 24 centímetros de radio. Bien, para ello, ya, yo tengo que, en este caso, convertir 45 grados sexagesimales a radianes, ya, porque es el ángulo central. Y luego multiplicarlo por el radio, que es 24 centímetros. Ya, a ver, un ratito, la pantalla no da. Ya, entonces si yo convierto 45 grados sexagesimales a radianes, me tiene que dar un total de pi cuartos, ¿cierto? A ver, voy a tratar de solucionar acá porque no me da internet. Listo. Entonces, la longitud va a ser igual al ángulo, que ya lo convertí, ¿ya? Que es pi cuartos. 45 grados sexagesimales es pi cuartos, acuérdate. Ya, voy colocando arriba pi cuartos. Pi cuartos. Y a eso yo lo voy a multiplicar por 24. ¿De acuerdo? Entonces solucionas esa cantidad y te va a dar igual que 6, claro, 6 pi. Entonces, en la primera, mi respuesta es 6 pi. Y ya tengo solucionado mi primer ejercicio. ¿De acuerdo?
Así de fácil. Ejercicio 2. Calcular la longitud de un arco correspondiente a un ángulo central de 60 grados sexagesimales en una circunferencia de 18 centímetros de radio. Entonces, ahí igual voy a convertir 60 grados sexagesimales a pi radianes. Entonces, eso ya lo hemos venido viendo en las clases pasadas. ¿Cómo convertimos? Ya, a ver. Vamos a solucionar. 60 grados sexagesimales es igual a decir pi sobre tercio. 3. Exacto. Pi tercio. Muy bien, entonces yo digo, en la parte de arriba va el valor de pi tercios, ¿ya? Y a eso lo único que hacemos es multiplicarlo. Multiplicamos por 18. Ya, solucionamos y me da un total de, también me dio en este caso 6. Listo, entonces, respuesta 6. Fácil. Ya, seguimos. 3. Calcular la longitud de un arco correspondiente a un ángulo central de 70G en una circunferencia de 200 centímetros de radio. Ya, entonces para yo resolver aquí, acuérdate que 70G es centesimales. Entonces, para yo resolver tengo que multiplicar por pi y dividirlo entre 200. ¿De acuerdo? Entonces 70 lo divido entre 200 y me va a quedar fracción. A ver. Sería 70 entre 200, me quedaría 7 pi 20avos. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces. ¿Da 70 pi? Exacto, muy bien, genial. ¿Quién participó ahí? ¿Nombre? Sara Fiestas. Muy bien, Sara Fiestas. Ya, a ver, acá yo lo soluciono igual. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Ya, entonces serían 7 pi sobre 20. Sobre 20 y todo esto multiplicado por 200. Ya, y ahí como su compañera ya lo hizo, me sale 70. Fácil. La siguiente 5 pi. La siguiente, 4. 5. 5. Muy bien, Sara Fiestas. 5 pi, claro. La siguiente sale 5 pi. ¿Ya? Igual conviertes 40, que te va a dar un total de pi quintos, y eso lo multiplicas por 25. Igual ahí los voy solucionando. Y ya tienes la solución de la número 4. Genial. Profe, la 5 sale B. La B. 6 por 18 más pi. La C, profe. No, la, disculpe. La A, claro, pues 5, sale 5. 5, sí. Exacto, entonces ahí lo único que has convertido es 20, que te debe salir pi sobre 9. Eso, solucionarlo, te va a dar 5 pi y luego el perímetro de las sumas. Pues, a ver, ya. Mientras ustedes van desarrollando los demás, yo voy desarrollando este ejercicio, ¿ya? Para aquellos que todavía no
no logran entender acá todavía. Sería pi novenos, Y la 6, la B. la C, la La 6, 6, la B. la B, exacto. Sí, genial. Tú eres. Fiestas Ruiz. Sí, genial, genial. Ya, y sobre 9. Ahí voy colocando la siguiente para que vayan solucionando. Perímetro. Perímetro va a ser igual a 2 veces el radio, que es 45 más 45, 90, más lo que acabas de encontrar. Y ahí lo único que haces es factorizar nada más. Genial. Ya, igual haces en la número 6 y te sale pues lo que su compañero le dijo. La letra B. Ya, la 7 dice, de acuerdo al gráfico, calcular la longitud de AB. La longitud del arco AB. Ya, para este ejercicio, primero tienes que saber de que ese ángulo que te están dando, el ángulo 20, no está en el centro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que encontrar tu ángulo central. ¿Ya? Entonces ese es un ángulo interior, al cual la medida de su arco va a ser el doble. Y por lo tanto, el ángulo central es igual. A ver un ratito para ver, para arreglar esta parte, porque no carga. Para poderlo dibujar, ¿ya? A ver, un momento, un momento. Si alguien ya tiene Profe, ¿sale 4 pi? 4, dice. 4 pi. No, no sale. Un ratito, que creo que el internet está yendo, está abajo porque no carga la página para poderlo dibujar. La pizarra, mejor dicho. Profe, Dime, dime. 2 pi. 2. Tampoco sale 2. A ver, no carga. Carga. A ver, un ratito. Miren, a ver, el arco AB, el arco nada más, la medida del arco es 40, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, luego tienes que juntar su radio y tienes que formar un nuevo sector circular. Con ese nuevo sector circular ya lo puedes solucionar. A ver, ¿cómo? Con un ratito que tiene que abrir la pizarra porque si no, no puedo dibujar. Carga.
A ver, voy a intentar aquí en el mismo Word. ¿Ya? A ver, un ratito. Ya, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿ya? Ya, a ver. Aquí, informe. Ya. Sale Aquí, 8 pi. exacto, sale 8 pi. Te estoy diciendo que este vale 40. ¿De acuerdo? 40 grados, porque es el doble. Un ángulo interior duplica su arco. ¿De acuerdo? Ya. Si ese es 40, quiere decir que el ángulo central también vale 40, porque luego tienes que trabajarlo desde aquí, desde el ángulo central. O sea, tienes que formar un sector circular aquí en centro. Por lo tanto, el ángulo central es 40. Entonces, ese 40 que está en sexagesimales, tienes que convertirlo a pi radianes. ¿Qué te va a quedar? 2 pi novenos. ¿Ya? Entonces, 2 pi novenos, luego le dices que lo multiplicas por el radio. El radio en este caso es 36. ¿Ya? Entonces, al final te va a quedar 2 pi novenos por 36 y te va a quedar el valor de 8 pi. ¿Ya? Eso es lo que tiene que darte en ese ejercicio. ¿Ya? Bien, seguimos. Número 8. Igual vas a hacer en la número 8. ¿De acuerdo? Acá es 20. Quiere decir de que va a duplicar acá. Entonces sería 40, pero G, 4 pi. ¿cuánto sale? 4 pi. Genial. Sí, listo. Bien. Listo, Ruiz. En la número 7, ¿quién participó? Jennifer Otero. Ya. Listo. Y entonces, solucionas serían, ¿cuánto te quedó, mi estimado Fiesta Ruiz? 4 pi. Ya, pero la conversión de 40G, Oye, pi sobre 5. muy bien, pi sobre 5 y a esa cantidad lo has multiplicado Por 20. por 20, claro, por 20. ¿De acuerdo? Y te sale un total de 4. Ya, 9. A ver, número 9. Tienes que dibujar un triángulo dentro de una circunferencia. Ahí están los ángulos, están en la pantalla del triángulo. No me quiere cargar la pantalla a mí. Profe, Dime, 6 pi. ¿cuánto? 6 pi. Exacto, claro. ¿Cómo lo hiciste? A ver, ya, aparte de que dibujaste el triángulo con las medidas que están en la pantalla. Transformando los 20 grados centesimales a sexagesimales para hallar el ángulo del tercer lado, ¿Ya? el tercer ángulo, y ¿Cuánto valió? ¿Cuánto valió el tercer ángulo? 60 grados. Ya, 60 grados. Y luego
te pide hallar el arco que subtiende el ángulo C. Ya, El ángulo sería el doble y sería 120 grados convertirlo a radianes, claro. quedando 2pi sobre 3, multiplicándolo por 9, que es el radio de la circunferencia. Genial, genial. Entonces, una vez que has multiplicado, ya te sale ahí el total de 6, Sí. 6pi, ¿cierto? Sí, genial. Entonces, esto ya, si no entendieron, yo lo igual de aquí lo soluciono y mando la solución en imagen de la 9, ¿ya? Porque estoy tratando de cargar la pizarra, pero no me carga, ¿ya? Igual yo de aquí lo soluciono y lo envío como imagen, ¿ya? Pero la explicación está genial, sí, sí, está magnífica, ¿ya? Bien, entonces, ahí tienen la solución de sus ejercicios de aplicación, que solamente son 9, ¿ya? Y bueno, sus ejercicios para que practiquen son 10. De paso, voy evaluando ahí. El que lo soluciona me va diciendo cuánto va saliendo. Ya yo lo voy anotando acá en el registro. Ya tienen 1, 2 y 3. La 1, 8pi. Bien. Esta red, ¿no? Sí. La 2, 10pi. Muy bien. 10pi. La 3, ¿quién me salió? 4,8. 4,8. ¿Seguro? Y, sí, No, no sale 4,8. ¿no? Aparte que no hay respuesta. La 3 es 4,8. Ah, sí hay, pero no sale. Creo. Ángulo inscrito en una circunferencia, o sea que el ángulo central va a ser el doble de 24, que es 48. Y ese 48 hay que convertirlo a pi radianes. ¿Cuánto? También te sale igual que tu compañero, 4,8, pero no sale 4,8. Vuelvo a repetir, el ángulo está inscrito es 24. Entonces quiere decir que el ángulo central es el doble, o sea 48. 9,6. Claro, 9,6. 4,8, perdón, 48 convertido a radianes saldría
4pi sobre 15, y ese hay que multiplicarlo por 36. Multiplicándolo te tiene que salir 48 quintos. Y 48 quintos dividido te tiene que salir en total 9,6. Ya, ahí está la... a ver, una más, 4. ¿4 pi? Exacto, 4pi. Esta es la A. La 5, 2. 2, genial. Profe, 40, sale 2. claro, 2, sí. Sale 2. Bien, entonces, ahí han resuelto la mayoría de esos ejercicios. Solamente nos quedarían 5, pero ya ese es un tema que, para que ustedes, ya lo que ustedes me quieren presentar es toda la actividad 6. Recuerdo que son 10 ejercicios solucionados. Solucionen, por favor, ya no quiero que solamente marquen, ¿ya? Bueno, ese es sobre el tema de hoy día, longitud del arco, ¿ya? Falta una parte ahí pero eso lo vemos en la otra clase, que es referido a cuando es un pequeño, o sea, una parte del sector circular. Y aparte del sector hay simplemente subpartes de sectores circulares. Entonces, eso ya lo vemos con otras fórmulas la próxima clase. Y después de ello, pues ya viene lo que es el área de un sector circular, ¿ya? Quien prácticamente es el tema continuo ahí, porque las fórmulas no varían, pues, ¿no? Siempre acuérdate que para que cuando trabajes en circunferencias, en trigonometría, te va a pedir que el ángulo esté en pi radiano, ¿ya? Entonces eso es lo que debes siempre recordar. Bien, así de rápido, chicos. ¿Qué es lo que se ha visto, qué es lo que hemos visto el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos aplicado? ¿Qué es lo que hemos llegado a aprender? Igual voy colocando intervenciones orales para ir llenando su registro con sus intervenciones, ¿no? Con sus notas. Uno por uno, no se peleen para participar. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No lo entendí muy bien. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto hoy día? Longitud de un arco. Ya hemos visto el tema de longitud, de qué se trató, cómo lo hemos resuelto, qué hemos aplicado, no sé. Convirtiendo las unidades de centesimales o sexagesimales a pi radianes. Genial, ya. ¿Y más puede agregar algo más? Luego multiplicando ese ángulo por el radio, donde saldría la longitud. Ya. Entonces, en pocas palabras, la longitud del arco tiene los elementos con que se van a trabajar, con el radio y el arco. El ángulo. Exacto, perdón, el ángulo. El ángulo que tiene que estar en radianes, en pi radianes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que yo convertir, tengo que recordar las clases pasadas en conversiones de sexagesimales a radianes, de centesimales a radianes. ¿De acuerdo? Bien, ¿me estoy olvidando de algo? No. ¿No? ¿Seguros? Sí, me A estoy ver. olvidando de algo. Para este tema es muy conveniente que yo tenga conocimientos sobre geometría, lo que es circunferencia, acuérdate.
circunferencia, que son ángulos inscritos, porque también hemos visto ángulos inscritos. Aparte, las propiedades de los triángulos, ¿cierto? Por ejemplo, la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180. Quiere decir que si solamente me dan un ángulo normal, entonces yo tengo que determinar, o la medida de dos ángulos del triángulo, tengo que determinar el tercero. Por lo tanto, estoy viendo también triángulos y circunferencia, que son los elementos de la circunferencia. ¿De acuerdo? Que son radio y ángulos inscritos. ¿De acuerdo? Eso es lo que me estaba olvidando. Muy bien. Entonces, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Por favor, tienen que participar más los demás, por favor, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, no hay preguntas entonces. Listo, chicos. Nos vemos en una próxima clase entonces, ¿de acuerdo? Listo. Chao, chao, chicos. Chao.